Muy bien, vamos a esperar que nos resulte la grabación. Estoy haciendo captura de la pantalla de, en este caso, el explorador para tener tanto la presentación como, pues, en este caso, hasta evidencia de quienes están conectados. Muy bien, para el día de hoy vamos a trabajar lo que es las proyecciones ortogonales. Algunos me preguntaban con respecto a lo que es eh, el trabajo de la actividad de esta semana. Entonces, se va a basar en lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. A fin de cuentas, ustedes ya tienen una noción de lo que son las proyecciones, por lo que veía en el material que ya les había compartido el INGETED, pues ya viene algo de esto. Ya solamente vamos a enfocarlo, ¿sí? Vamos a identificar cuáles son las vistas, cuáles son las proyecciones que a nosotros nos van a servir para poder expresar los dibujos en los sistemas que se nos están solicitando. En este caso son el sistema americano, que digamos que es uno de los más usados de forma convencional, y el sistema europeo, que nos van a dar el mismo resultado ambos. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de cuál es la proyección que nosotros estamos haciendo, cuál es la vista que tenemos que representar. ¿Por qué? Porque obviamente hay un pequeño cambio en una de las vistas que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Luego, vamos a identificar primero cuáles son los tipos de vistas que nosotros vamos a tener. Estas vistas, ustedes también las van a encontrar eh, expresadas en los programas de CAD, en los programas de dibujo asistido por computadora. Las básicas, las vistas que ustedes van a encontrar de forma normal cuando empiezan un dibujo en un programa de este tipo, son principalmente lo que nosotros vemos como vista A, que es la vista de frente. Normalmente en los programas de computadora, los de diseño, nosotros vamos a encontrar que dice que es la vista alzada o la proyección alzada o el plano alzado. De esa forma también lo llegamos a identificar. En este caso, nosotros vamos a tener que es la vista que tenemos de frente, ¿sí? En este caso, si ustedes se dan cuenta, es el área que nosotros tenemos en verde. Las áreas que tenemos en verde son las que vamos a ver de frente cuando nosotros estamos en el plano alzado. Luego, nosotros también tenemos la vista B, que es la vista superior o planta. Normalmente, cuando nosotros trabajamos un diseño o el principio de un dibujo, de una pieza, en un programa CAD, nosotros lo hacemos justamente en la planta. Aquí lo menciona como vista superior, pero normalmente lo que nosotros tenemos justamente es la oportunidad de trazar en la base. La vista superior me identifica lo que yo veo desde arriba, ¿sí? Entonces, el área que está en rojo es lo que yo voy a identificar si yo me colocara desde arriba de la pieza. Aquí muchas veces es utilizar la imaginación. En algunos diseños, en algunos dibujos de piezas, a nosotros nos ayuda mucho el énfasis que le ponen con el manejo de sombras. Eso nos permite identificar qué es lo que está al frente y qué es lo que está atrás. En algunos casos no tenemos ese apoyo. Los dibujos no tienen iluminación, no tienen color. A veces simplemente tenemos los trazos en blanco. Pero aún así nosotros vamos a poder ser capaces de identificarlo con el manejo de las líneas. Lo vamos a ver un poco más adelante. Enseguida tenemos la vista C. Que es la vista derecha o lateral derecha,
obviamente esa parte nosotros no la estamos viendo. Es una parte oculta del lado del fondo, sobre el lado derecho. Luego tenemos la vista D, que es la vista izquierda o vista lateral izquierda. Nosotros también la tenemos de este lado, ahora está iluminada en azul. Esa es la parte que nosotros vamos a ver si nos paramos de forma de frente a esta proyección o a esta parte, ¿sí? Es como cuando nosotros nosotros agarramos una pieza cúbica, una caja, y la vamos volteando, la ponemos de frente a nosotros, la tomamos en las manos y la vamos volteando. Si la caja es cúbica, nosotros vamos a ver prácticamente todo igual, a diferencia de que a lo mejor identificamos una u otra cara por lo que pueda tener impreso. Pero si tienen las mismas características, como lo menciono, probablemente veamos cada una de las caras de la misma forma. Aquí el cambio puede venir si la caja es rectangular o es un paralelogramo. Entonces, perdón, un paralelepípedo, que es el de volumen. En este caso, nosotros pues vamos a identificar a lo mejor por pares lo que son las proyecciones o lo que son las caras que nosotros vamos a poder diferenciar. Dos pequeñas y dos grandes, por ejemplo, si las vemos de frente. Si la vemos por arriba y la vemos por abajo, las dos vistas pueden ser muy similares. Luego tenemos enseguida justamente la vista E, la vista inferior. En los dibujos convencionales nosotros pues no vamos a tener, o dibujos planos, no vamos a tener la opción de trabajar esa vista inferior. Pero si nosotros estamos haciendo uso de un diseño CAD, podemos girar la pieza una vez que ya tiene volumen. Y entonces podemos acceder justamente a esa vista inferior. Y finalmente tenemos la vista posterior, que es lo que nosotros no alcanzamos a ver del lado izquierdo. Esa es la parte que nosotros vamos a tener como vista posterior. Como lo menciono, aquí lo que principalmente vamos a ver en algunas de las proyecciones son, si lo queremos identificar así, las primeras 4 vistas. Las que siempre van a estar son el frente o alzado y la planta. Y dependiendo del sistema de proyección, en este caso, vamos a tener la vista lateral derecha o la vista lateral izquierda, ¿sí? Obviamente estas proyecciones o estas vistas van a ser ya en dibujos planos, en dibujos en 2 dimensiones, ¿sí? Cuando nosotros identificamos estas vistas en lo que es un programa para dibujo por computadora, la pieza se mueve en automático para mostrarnos cada una de estas vistas. Se alinea totalmente. Cuando nosotros visualizamos un objeto grande, digamos una casa, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que vamos a ver enseguida, como nuestra perspectiva es un tanto cónica, porque nuestro punto de referencia son nuestros ojos, y luego de ahí las líneas de visibilidad se van expandiendo dependiendo del tamaño del dibujo, perdón, el tamaño de la pieza o del objeto que estamos visualizando, podemos ver con cierta perspectiva en ese sentido. Cuando nosotros hacemos las proyecciones, nosotros asumimos que toda nuestra proyección es cilíndrica, como ya lo habíamos platicado la semana pasada, sin esas diagonales que pudieran estar a partir de la cara principal, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a tener clasificado. Estos son los dos sistemas. La forma en la que nosotros vamos a identificarlos. El sistema europeo parte de la vista posterior,
así como vimos nuestro cubo, y el sistema americano parte de la vista frontal. ¿Ok? Entonces, y a partir de ahí se despliegan. Y como lo mencionaba, uno nos va a mostrar principalmente lo que es la proyección izquierda y el otro la proyección derecha. Eso es lo que nos va a diferenciar de cierta forma. Ok, entonces, aquí también hay un pequeño detalle. Estas proyecciones que nosotros vemos que se están generando a partir del cubo, al cubo nos va a generar la opción de tener las vistas suficientes, en este caso, considerando los tres ejes de un sistema sólido, un sistema en el espacio. Y de esa manera nosotros vamos a tener una idea más completa. Ok. Bueno, lo que les comentaba es, la idea aquí es, nosotros vamos a tener al menos tres vistas. Justamente las necesarias para que nosotros nos hagamos una idea de si yo le doy volumen a ese dibujo, pues voy a tener la capacidad de hacerme a la idea de cuáles son esas partes que lo conforman, cuáles son las que desde un punto de vista me van a quedar ocultas, las que van a ser visibles, las que no voy a poder identificar. Por ejemplo, si yo me regreso a la pieza anterior y yo tengo, por ejemplo, la vista desde la vista frente o alzada, como lo vemos aquí, yo voy a tener la opción de visualizar las áreas en verde. Y si nos damos cuenta también, desde varios puntos, nosotros también vamos a poder visualizar el área en amarillo. Esas no pertenecen exclusivo a ninguna de las vistas que nosotros vamos a tener. Esta se puede ver desde varios puntos, pero va a haber lugares o va a haber orientaciones en las que no la vamos a visualizar. Por ejemplo, si yo veo desde el punto de vista A, voy a ver las áreas en verde. Las áreas en azul no las voy a ver. No me voy a dar cuenta cuál es la geometría que tienen. Las áreas en rojo o el área en rojo tampoco la voy a poder ver. Esos son los detalles que nosotros vamos a tener con respecto a las vistas. ¿Sí? Y por ejemplo, si yo viera esta figura desde el punto A y desde el punto B, no me voy a hacer una idea de que el área en amarillo está inclinada. Ese va a ser un problema. Si yo solamente me limito al punto de vista A y al punto de vista B, pero si complemento y adiciono el punto de vista D, entonces ya puedo ver las áreas en azul, que son las áreas que ya tienen las líneas inclinadas. De esa manera yo ya me puedo dar una idea completa de cuáles son las situaciones que guarda esta pieza. ¿Sí? Imaginemos también, supongamos que en una de estas áreas yo además tengo un orificio, tengo un barreno, como también se le llama.
Supongamos que es en el área azul. Supongamos que aquí tenemos un barreno. Y este atraviesa de lado a lado. Las líneas punteadas, como ya lo habíamos platicado anteriormente, nos sirven para delimitar o para indicar líneas ocultas. ¿Eso qué quiere decir? Que al interior de la pieza, aquí yo tengo justamente esta geometría. Es un cilindro. ¿Cómo me puedo dar una idea de la situación de ese cilindro? Bueno, primero la posición. Si yo veo desde el punto A, me van a aparecer las líneas punteadas como si fuera un rectángulo. Lo voy a ver así. Si yo lo veo desde arriba, también me va a aparecer como un rectángulo, pero tal vez yo lo pueda ver así. Por la vista, por la forma en la que se genera la vista. Este sería desde el punto A, esto sería desde el punto B, y desde el punto D, yo tendría la opción de ver el círculo. De esa forma, yo me puedo hacer a la idea de que, por ejemplo, esto está hueco, ¿sí? No es más que un barreno. Y entonces, con las tres vistas, yo me hago a la idea de cuáles son las posiciones y cuál es la situación real de esto. Y a partir de ahí, como lo mencionaba anteriormente, a partir de estas proyecciones, obviamente en conjunto, deben aparecer las tres para que yo me haga una idea completa de la situación. A partir de estas tres proyecciones, yo puedo hacer un dibujo en sólido. Y también a partir de una pieza sólida, yo me puedo generar estas tres proyecciones. Si lo recuerdan, era una de las propiedades que nosotros vimos o trabajamos la semana pasada con respecto a los dibujos, al dibujo técnico también. ¿De qué se trata? Bueno, del principio de las proyecciones. ¿De qué se trata esto? De que yo tengo esa dualidad. Si tengo una pieza, debo ser capaz de generar un dibujo de proyecciones que me den una idea concreta de las características de esta pieza. Y al revés, a partir de un plano o proyecciones, yo debo ser capaz de generar una pieza con las características completas, ¿sí? Con la información necesaria. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar esto. A veces a ustedes se les va a proporcionar un plano como el de esta semana para que puedan generar todas las proyecciones. Si ustedes se dan cuenta, en el PDF de esta semana ya hay cierta cantidad de proyección. Hay una idea de cómo están repartidas las dimensiones. Pero la idea general es que ustedes generen las tres vistas que necesitamos para poder plasmar una proyección en sistema americano y una proyección en sistema europeo. Eso es lo que nosotros vamos a requerir. Y como les decía, cada uno de estos sistemas se basa en este despliegue. Ya de manera más establecida, por decirlo de alguna forma, nosotros los vamos a ver así. El sistema europeo y el sistema americano. El sistema americano se basa en la presentación de tres vistas, pero también hay que presentarlas, valga la redundancia, como corresponde.
Esas tres vistas son las que tenemos aquí. Esas son las vistas básicas. En el sistema europeo, también se van a presentar, pero en un orden diferente. Vamos a ver enseguida cuál va a ser ese orden. Ahora, aquí tenemos algo muy interesante con respecto a lo que son las proyecciones. Si ustedes recuerdan, la idea de las proyecciones ortogonales es que nosotros tengamos justamente proyecciones que son perpendiculares. ¿Esto qué es? Bueno, estas líneas delgadas, como ya lo platicamos también la semana pasada, son líneas de proyección. Me van a ayudar justamente a identificar. Esta, por ejemplo, es una vista superior. Esta es una vista alzada. Y esta es una vista lateral. Las tres van a estar conectadas por líneas perpendiculares. Para eso nos sirven también las divisiones que nosotros tenemos aquí en cuadrantes, más o menos. La idea de este tipo de proyecciones es justamente, como lo menciono, enlazarlas con esas líneas de proyección que van a ser perpendiculares a las piezas, como lo podemos ver aquí. Estas líneas son perpendiculares al dibujo que tenemos como vista superior, y lo mismo sucede del otro lado, son perpendiculares. Las líneas de proyección que tenemos en la parte de abajo también son perpendiculares, y las líneas de proyección que tenemos aquí en este lateral son perpendiculares. En algunos casos, nosotros tenemos estas curvaturas como apoyo para esas proyecciones. Tomamos como centro de giro el centro de estos cuadrantes, y a partir de ahí se trazan los cuadrantes de círculo para poder darle continuidad a estas líneas de proyección. Es una de las opciones que se toman. En otros casos, se puede trazar una línea a 45 grados. $45. Y en los puntos a donde se corta es a donde se genera la proyección. Obviamente esto se proyecta ya de forma recta. Ya no necesitaríamos las curvas. Esa es una de las opciones que nosotros tenemos. Ahora, vamos a empezar trabajando con lo que son las proyecciones. Ahorita en esta semana se las estoy pidiendo a mano. Vamos a empezar a trabajar con dibujos planos en 2 dimensiones. Más adelante, cuando yo les pida generar una pieza, vamos a tener la información básica como en el dibujo que les proporcioné esta semana, con un dibujo con perspectiva en volumen y luego dimensiones en una proyección plana. A partir de ahí nosotros vamos a generar la pieza con volumen. Al final, nosotros a partir de esa pieza vamos a generar los planos de las vistas, estos planos, ¿sí? Y vamos a ver, los programas ya vienen preparados para este tipo de proyecciones, e incluso algunos ya lo hacen en automático. Solamente te preguntan, bueno, te piden cuál es la pieza que vas a proyectar, te preguntan cuál es el sistema en el que la vas a proyectar y cuál puede ser la escala en la que vas a trabajar, y adelante, te hacen la proyección en automático. Pero como les digo, la idea es aquí primero comprender qué es lo que me está expresando cada una de estas proyecciones. Aquí me enfatizan esto, que está mal. ¿Por qué? Porque no tengo las proyecciones cilíndricas. No está alineado. En ningún momento
los dibujos están alineados. Entonces, como aquí lo menciona, esto está mal. ¿Ok? Eso no es correcto. Lo que nosotros necesitamos es justamente, como su nombre lo menciona o como la referencia se tiene, nuestras proyecciones deben ser rectas, deben ser perpendiculares entre las piezas. ¿Ok? Por esa razón, esto nos lo indican como correcto. Aquí, si nosotros trazamos las líneas, y aquí, por ejemplo, también lo mencionaba, en el caso de este barreno, yo veo desde arriba que tengo un barreno, pero si lo veo de frente, entonces ya dibujo las líneas punteadas. Esas líneas punteadas me indican hasta dónde llega, a qué nivel llega. Hasta aquí, por ejemplo. A esa distancia yo voy a generar ese barreno. Ahora, en el complemento, si yo lo veo así, aquí tenemos que es una pared delgada y el barreno pasa de lado a lado. Y eso termina por complementar mi visión. Desde esta perspectiva y desde esta otra perspectiva, yo no puedo ver que la pieza forma una especie de L. Eso es algo que se me escapa a partir de solamente dos proyecciones. Es algo que, como les comentaba, nosotros vamos a tener que identificar con las tres proyecciones. Yo voy a tener la información completa para poder generar una pieza. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? No. No hice. Ok, muy bien. Perfecto, bueno. Ahora tenemos aquí justamente la pieza con volumen. Y lo que nosotros vamos a tratar de generar, como lo mencionaba, es esa sensación del ancho, profundo y alto. Básicamente esas son las vistas que nosotros vamos a considerar. Eso es lo que a nosotros nos va a servir para poder, digamos que desglosar de alguna forma las características de nuestra pieza. ¿Sí? Si yo tengo esto, que es una vista frontal, yo solamente tengo parte de la información. Yo sé que aquí tengo una separación, que aquí hay un corte, pero no sé si el corte es en estas partes o en la parte central, si lo veo de frente. Yo también identifico que tengo un corte en el centro de, bueno, con este círculo, que probablemente es un barreno, pero no sé hasta dónde llega. No tengo la sensación de profundidad. Entonces, eso es algo que debemos subsanar con el resto de las proyecciones. Nuevamente aquí tenemos las diferentes proyecciones. Aquí ya asumiendo cuáles van a ser las básicas, tenemos la frontal, la superior y, como les decía, dependiendo el sistema en el que nosotros estemos trabajando, vamos a identificar cuál de las dos laterales vamos a utilizar. Esto es lo que yo les comentaba con respecto a la casa. Nosotros vamos a tener las diferentes vistas. Siempre que nos ubicamos en los diferentes puntos, una vista similar a la superior, ustedes la pueden tener cuando, por ejemplo, andan por ahí curioseando en el
Google Earth o en el Maps en vista satelital. Algo similar es la orientación de la proyección que nosotros tenemos en esos casos. Y aquí, por ejemplo, pues nos identifican con esta parte, con el hecho de que esta persona que está parada ahí ve las cosas de esta manera. No alcanza a ver esta parte, no alcanza a ver esta otra parte, no ve del todo esta parte, ve, como le dicen por ahí, lo que sus ojos le alcanzan a permitir ver. Entonces, todo eso, por decirlo de alguna forma, se lo pierde. Y tampoco, pues obviamente podemos ver la parte posterior. ¿Sí? No tenemos vista de rayos X, ni mucho menos. Entonces, a lo que se le conoce como proyección, es una vista plana. La perspectiva que nosotros tenemos. Como se los mencionaba, si nosotros tenemos una proyección, en este caso una proyección es plana, nosotros perdemos la sensación de profundidad. Por ejemplo, esta vista no me hace una referencia real de que aquí tengo un corte lateral, o un corte diagonal. Eso es algo que se pierde. Pero como lo mencionaba, nosotros lo vamos a ir subsanando poco a poco. ¿Cómo? Por medio de las otras proyecciones. La proyección superior y la proyección lateral. De esa manera nosotros nos hacemos del resto de la información. ¿Por qué? La vista frontal me indica que ahí tengo un corte. La vista lateral me dice qué tan profundo es ese corte y si es escalonado o es recto. Y finalmente la vista superior me muestra justamente esa diagonal. La diagonal que describe el corte. Con esa información de las tres vistas, yo ahora sí ya tengo una idea de que este corte existe tal y como debería ser. De esa forma yo ya me doy una idea real de cómo está esta pieza. Esto es justamente lo que nosotros vamos a hacer con nuestras proyecciones. ¿Ok? Ahora, si nos damos cuenta, si nosotros regresamos a las diferentes proyecciones, esta básicamente es una proyección americana. Este cubo que nosotros tenemos aquí proyectado, lo vamos a poder ver también en los programas de diseño CAD, cuando estamos trabajando justamente piezas ya con volumen. Hay un comando de vista que justamente nos muestra un pequeño cubo, y cuando yo presiono este comando, me muestra una vista en este sentido. Esto es para que yo elija la vista que me conviene. También sucede que en esa vista aparecen pequeños como chaflanes en las esquinas del cubo que me van a ayudar a tener también vistas en perspectiva de volumen. Si yo elijo esta vista, la vista frontal, la imagen que yo voy a ver en el programa es tal y como me lo muestra aquí esta proyección. Si yo elijo la vista lateral derecha,
yo voy a ver justamente esta proyección, la que tenemos de este lado. Pero si yo elijo, por ejemplo, esta esquina, o el chaflán de esta esquina, yo voy a ver justamente la imagen tal y como me la muestra aquí, con esa sensación de volumen. Como les decía, a grandes rasgos, esto es lo que nosotros vamos a poder trabajar. El día de ayer tuvimos una reunión entre los docentes y el área académica, y estábamos platicando con respecto justamente a la situación de las prácticas, al cómo ir llevándolos para poder realizar justamente las sesiones de práctica. Me decían y me comentaban, bueno, también expuse que tenía esos detalles del desconocimiento de en qué momentos podemos ir, porque obviamente en nuestro caso es necesario. Entonces, me comentaban que lo ideal es a veces citarlos de 3 en 3, de 4 en 4. Probablemente si ese es el caso, me voy a coordinar con el ingeniero Jonathan para que nos aparte un día, probablemente sea un viernes, para poder ir eh, espaciados y también buscar la manera de que ustedes no salgan afectados con las demás materias. Vamos a ver qué es lo que más nos conviene en este caso, para que podamos aprovechar la parte de la práctica y ustedes no salgan afectados en sus demás horarios. Por esa razón tenemos que hacerlo con cierta eh, o cierta planeación y adelante, bueno, más adelante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita en cuestiones de tiempos están en exámenes y pues obviamente entre esta y la siguiente semana no es adecuado porque siguen en sus periodos de exámenes. Ya un poquito más adelante, a lo mejor a lo más unos 20 días podríamos estar planeando ya las prácticas. Vamos a adelantar con esta cuestión de las proyecciones, a ir conociendo un poquito los entornos. Les voy a pasar, me parece, no recuerdo si ya les pasé el manual del FreeCAD y voy a ver si ese es el programa que tienen instalado también en la universidad. Yo recuerdo que tenían instalado un SolidWorks, pero vamos a ver, voy a checar bien. Y si en ese caso nosotros podemos, dependiendo del tamaño de nuestro laboratorio, yo recuerdo que pues mínimo cabían unas 20 personas y respetando la sana distancia probablemente puedan estar 5, probablemente, depende como me lo mencionaban ayer, eh, qué tanto se aplican los acuerdos que se tienen con protección civil, porque eso también es muy importante. Si nosotros estamos en clase práctica y protección civil llega a una revisión y somos más de los que deberíamos ser al interior del laboratorio, entonces ahí pues la universidad puede resultar sancionada y es algo que pues obviamente vamos a tratar de evitar. Bueno, como lo vemos aquí, cada una de estas proyecciones me da información y como también lo mencionaba, identificando, nosotros podemos tener para el sistema, por ejemplo, americano, esta situación, tener las proyecciones, tanto superior, frontal y lateral derecha. Para la proyección europea, nosotros vamos a trabajar, en este caso me lo manejan como frontal. Ok, esto es prácticamente lo mismo, nada más que armado en el sentido inverso. Sigue siendo vista frontal, sigue siendo vista lateral derecha y sigue siendo vista superior. Esto, ¿de qué manera lo manejan? Bueno, de la forma en la que va a quedar a fin de cuentas plasmado en el plano. Ok, entonces, ¿cómo van a quedar nuestras perspectivas? Ustedes lo van a generar de la siguiente manera. Vista superior
como me lo mencioné aquí, vista frontal, como está aquí, y vista lateral derecha. Este es el sistema americano. Y están acomodadas de esa manera. El lado derecho de la parte superior es a donde nosotros vamos a hacer el cambio de proyección. Como les decía, con una aproximación de línea a 45 grados para poder hacer esa referencia. Se los estoy pidiendo a mano alzada. Esto califica dentro de lo que nosotros conocemos como bosquejo o croquis. Ustedes se tienen que acostumbrar justamente a que sus dibujos a mano alzada sean lo más precisos posible. ¿Por qué? Porque muchas veces andando en campo no tenemos la posibilidad de tener un equipo de cómputo a lo mejor tan a la mano. Quizás el celular, pero bueno, si nosotros nos damos cuenta, al menos la aplicación que yo les compartí, pues se lleva su tiempo para hacer un dibujo. Y a veces nosotros necesitamos tener a la mano la información lo más rápido posible. ¿Sí? Ok, bueno, ahora, el sistema europeo, ¿cómo va a generarse? El sistema europeo va a trabajar, como les mencionaba, con la vista superior, la vista frontal, esas no cambian, y la vista lateral izquierda. ¿Cómo las vamos a acomodar? Sucede de la siguiente forma. Vista superior queda en el mismo lugar. Vista frontal queda en el mismo lugar. Pero la vista lateral, ahora izquierda, va a quedar en la parte de arriba. Y entonces nuestra línea de proyección para repartir va a quedar en la parte derecha inferior. Y este sería el sistema europeo. ¿Ok? Ahora, déjenme ver si podemos... Déjenme ver si puedo incluir la actividad en esta parte. La parte final de nuestra presentación para que podamos ver qué es lo que van a realizar. Okay, voy a dejar de proyectar un momento y ahorita actualizo la presentación para poder mostrarles la imagen de su actividad y dar una idea de más o menos cómo se va a trabajar. Muy bien, nuevamente les pongo la presentación. Ya tengo aquí la imagen de lo que van a hacer esta semana. Si ustedes se dan cuenta,
nosotros tenemos un lateral. ¿Cómo los vamos a identificar? En sí, nosotros tenemos la referencia de la pieza con una perspectiva sólida. Si nos ponemos a analizar un poco, esta parte es un corte lateral, más o menos con esta perspectiva, ¿sí? Entonces, este sería nuestro lateral derecho. Si yo lo veo desde arriba, va a ser mi vista superior. Si nos damos cuenta, esa vista superior, por decirlo de alguna forma, puede ser esta. Nada más debemos cuidar también nuestra orientación. Y si nosotros lo vemos de aquí de frente, vamos a tener nuestra vista frontal. Esa vista frontal obviamente no aparece aquí. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, a nosotros nos muestran a grandes rasgos la información que debemos conocer. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Como lo mencionaba, van a generar a mano alzada, esto es, en una hoja, puede ser una hoja de libreta, puede ser una hoja blanca, como ustedes se acomoden mejor, de preferencia lo reparten de forma horizontal para que les dé chance de hacer sus proyecciones. Si yo lo veo frontal, yo voy a ver la pieza más o menos así, que va a tener un levantamiento acá, que se va a ver también con un levantamiento aquí al frente. Obviamente no es simétrico como debería ser, pero es un aproximado, ¿sí? Y que a esta altura, como yo tengo un espesor en esta parte de arriba, yo también debería indicar que tengo ahí una línea. Lo mismo va a pasar con esta proyección, porque aquí tenemos un barreno, y ese barreno, si ustedes se dan cuenta, va de lado a lado. Entonces, va hasta abajo. Y también tengo dos barrenos pequeños que están aquí, en esa parte, y que están a los lados. Entonces también los tengo que proyectar. Más o menos así quedaría la vista frontal, un aproximado. Luego, la vista superior, como les decía, aquí me la muestran como si fuera una vista lateral superior. La vista superior tiene que estar alineada a esta vista frontal. Por lo tanto, la vista superior va a quedar con el largo hacia abajo. Obviamente aquí va redondeado. Y acá atrás va recto. Y esta línea, prácticamente lo que yo estoy viendo en este dibujo, es lo que yo voy a poner acá, en la vista superior. Pero, pues obviamente con la orientación. Los barrenos pequeños van aquí. Tengo la línea que reparte. Tengo la saliente redondeada con su propio barreno. Tengo la línea punteada que me está indicando el espesor de la pieza, este espesor. La línea punteada representa esta línea que está al interior. Del otro lado también voy a tener esta línea que está al interior. Entonces me queda así también. Y en medio tenemos una ranura. De esa forma nosotros lo vamos a ver desde arriba. Justamente eso es lo que nosotros vamos a identificar. Ahora, en estas proyecciones, ustedes no van a colocar dimensiones. Simplemente lo que yo necesito es que a este dibujo le den las proporciones correctas. No me refiero a que le den medidas exactas. No lo van a hacer con escuadra. No lo van a hacer midiendo. Lo van a hacer a mano alzada, como lo mencionaba, a mano libre.
pero siempre tratando de darle proporción. Si me dicen, por ejemplo, una línea es de, o por ejemplo esta ranura es de 72, la ranura que tenemos en la parte superior, esta ranura, tiene un largo de 72, como me lo muestra la imagen de arriba. Y por ejemplo, de aquí, de la orilla de esta parte al centro de esto, me dice que tengo 40.5. Obviamente, trato de darle proporción y que la ranura que yo voy a dibujar aquí no sea más pequeña, al menos, que esta distancia. Eso es justamente parte del ejercicio, que ustedes vayan dándole esas proporciones, ¿sí? Y ahora, la vista lateral derecha es la que nosotros tenemos prácticamente como el dibujo de arriba. Nada más que ustedes no van a dibujar las líneas de corte. ¿A qué me refiero con líneas de corte? Estas líneas diagonales que tenemos como relleno. Esas líneas no las van a dibujar. Solamente van a dibujar el contorno. Y también otra situación. Este dibujo, como se los mencionaba, es un dibujo de corte. ¿A qué se refiere? Me está dando una perspectiva como si la pieza la hubieran cortado a la mitad. Y en mi vista lateral derecha, yo no quiero ver un corte. Lo que yo quiero ver es justamente esa vista lateral derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a poner las líneas diagonales y a donde están las ranuras y están los orificios, en lugar de líneas continuas, en estos casos, por ejemplo, van a colocar líneas punteadas. Esa sería una de las diferencias importantes, ¿sí? Porque de eso se trata justamente la la vista lateral derecha. Y nos va a quedar nuestro dibujo, como les decía, con ciertas proporciones. Perdón, aquí esta línea no va completa. Nuestro dibujo quedaría aproximadamente así. Le pongo las líneas punteadas de los barrenos de enfrente, le pongo la línea punteada que va desde esta saliente hasta abajo, le pongo las líneas punteadas que me representan la ranura y le pongo la línea punteada que representa el barreno que tenemos en la parte posterior. De esa forma quedaría mi sistema americano. ¿Ok? Ahora, el sistema europeo va a coincidir con la vista superior y con la vista frontal. Lo que decíamos va a cambiar. Voy a tener mi vista superior, aquí nada más lo voy a bosquejar, mi vista frontal y la vista lateral izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Aquí arriba yo voy a poner el dibujo aproximadamente de esta forma. ¿Sí? Esta es la vista lateral izquierda y queda en la parte de arriba. Aproximan la cuestión de las líneas de proyección. Y entonces, como lo mencionaba, hacemos nuestro croquis. Sistema europeo y sistema americano. Esas son las dos proyecciones que les estoy pidiendo para esta semana. ¿Alguna duda o comentario?
Profe, Adelante, Juan. solo haremos la proyección de los dos sistemas, el americano y el europeo. Así es, mi buen Juan Carlos. Solamente eso, como les decía, a mano alzada o a mano libre, puede ser en hoja de libreta, nada más un favorzote enorme. Si lo hacen en hoja de libreta, primero háganlo a lápiz y después, por favor, lo remarcan con lapicero, de preferencia lapicero negro, para que se distinga. Porque muchas veces el lápiz no marca muy bien y como la libreta tiene ya rayas, se puede confundir un poco lo que estamos tratando de expresar. Entonces, por favor, si es en hoja de libreta, nada más remarquen con lapicero. Ok, profe. Órale, pues, muy bien. Profe, Adelante, Leo. profe, Sí, adelante. está grabando su clase. Sí, les Sí, la comentaba hace mañana de rato, la la estoy clase no grabando. estuve y pues no entendí nada. Sí, no hay problema. Ah, ok, gracias. Ahorita checo cómo queda la grabación, y trato de subir un enlace ahí al campus para no tener que subir este video. Y voy a ver en qué canal de YouTube lo subo, porque tengo uno por cada cuenta, la que utilizo aquí y la que utilizo en la otra universidad. Entonces, yo les subo nada más el enlace y ustedes ven el video. Vale, sí. Órale, pues. ¿Hay actividades a realizar? Sí, les comentaba justamente esta descripción de cuál es la actividad. Este dibujo que tenemos aquí o esta imagen que tenemos aquí es la de la actividad. La actividad ya está cargada ahí en el campus. Según recuerdo, se cierra hasta el domingo a medianoche. Pero, bueno, obviamente la idea es traten de hacerlo lo antes posible. ¿Lo van a hacer a mano? Okay. ¿Lo van a hacer en hoja de libreta? ¿O lo pueden hacer en hoja blanca? Sí. Ahí no tengo problema. Lo que pueden hacer también es sacarle una foto a lo que hagan y pegarlo en un archivo de PDF.